Homenaje a Reinaldo Pérez So de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Hoy se ausenta de la vida terrena el gran venezolano Reinaldo Pérez So. Su lírica lo sitúa en primera línea entre los poetas latinoamericanos, aunque lega una obra que se conoce sobradamente mucho más allá de la lengua castellana, apoyada en una trayectoria de medio siglo dedicado a la traducción de poesía y la difusión de múltiples obras y autores contemporáneos, en especial a través de la célebre revista Poesía de Valencia, publicación editada por la Universidad de Carabobo, que hoy vive otra época no menos significativa y que él dirigió durante décadas. La trascendencia del legado intelectual y ético de Reinaldo Pérez So no podrá jamás ser minimizada por la descanonización de que pretendieron y aún pretenden hacerla objeto algunos críticos transnacionales de la cultura viva, creadora y pugnaz que resiste siniestros embates antivenezolanos. Él ha sido siempre un alto poeta, amén del médico de familia comunitario que conectó su hacer poético con el apostolado que es servir a la gente, luchando por su vida y su salud, tal y como lo revelan muchos de los poemas que incluyó en la última antología de sus textos, significativamente alusiva al nombre que adoptó para asignar la obra, Solo, publicada en 2021. Desde la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, hoy despedimos al admirado y querido poeta, teniendo en consideración que sus poemas forman parte de los textos maestros, leídos constantemente en nuestros cursos y talleres dirigidos a jóvenes, conjurando el silencio que cierta crítica ha cernido sobre libros imprescindibles, como Para morirnos de otro sueño, 1971, Tammatra, 1972, Nuevos Poemas, 1975, 25 Poemas, 1982, Matadero, 1986, PX, 1996, Rose Rosarum, 2011 o Solo, 2021, este último con inclusión de sus más recientes libros hasta esa fecha inéditos. La patria venezolana le confirió sus más altas recompensas, como el homenaje en el 8º Festival Mundial de Poesía de Caracas en 2011 y el Premio Nacional de Literatura en 2020, entre muchas otras. Pero el reconocimiento mayor a su obra y magisterio lo ha obtenido Reinaldo Pérez So de sus lectores, particularmente de los noveles poetas que por largos años participaron en sus lúcidos talleres de lectura, apreciación y creación poética. Su obra habla sola, pero habla al mundo, comunica reinventando el lenguaje, un universo interior que dialoga con los pájaros, los misterios urbanos y suburbanos, las salas de espera en los hospitales, los objetos, el padre y la madre, los campos y las nubes, los arcanos de la muerte, la experiencia ascética y el silencio. La Escuela Nacional de Poesía de Venezuela despide a un poeta y a un maestro que se queda para siempre. Los que soñamos sentimos el sueño más hermoso. Nos morimos temprano porque no somos sueños, ni pájaros. El aire no pesa. Sin embargo, con todo, volvemos cada noche. Para morirnos de otro sueño. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan
La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos aquí para homenajear y celebrar la vida de Reinaldo Pérez So. Hemos iniciado con un saludo tierno y hermoso que hace la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y el recuerdo de una parte de un programa que dedicamos a leer a nuestros poetas combinando lectores con las voces de nuestros poetas vivos. Ahora Reinaldo no está con nosotros, pero nos queda su poesía, su don de gentes, su maravillosa inteligencia y su magia poética. Nos queda Reinaldo para hablar de él. Hoy es un sábado medio acontecido porque Ana María Oviedo no pudo venir, pero ahí pusimos su libro para que nos acompañe. Ella que tanto ha leído y que tanto sabe de Reinaldo Pérez So. Pero están con nosotros dos poetas, uno que ha sido homenajeado del Festival Mundial de Poesía y otro que lo será, Antonio Trujillo y Leonardo Ruiz Tirado. Y también nos acompañará en el transcurso del programa vía telefónica Elizabeth Rubiano de la Universidad de Carabobo. También digo que estamos acontecidos porque Fátima Flores no nos ha podido acompañar, ha tenido un inconveniente, pero superado. Vicen y Javier nos están ayudando junto con todo el equipo de BTV. Qué palabras tan bonitas escribieron desde la Escuela Nacional de Poesía para despedir a Reinaldo. Pero como Reinaldo era bastante echador de broma y muy ingenioso, yo quisiera que tú dijeras además lo de su nombre. Yo no sabía eso del apellido Sosa. Reinaldo Pérez Sosa, y él decía que no se iba a llamar así. Bueno, en verdad el verdadero nombre de él es Reinaldo Pérez So. Ese es su nombre que lo identifica, Sí, con lo que lo leemos. Son cuestiones que estábamos conversando aquí, ¿no? Sí. No sé tampoco lo que tenga de cierto. Ajá. Pero el nombre de él es Reinaldo Pérez So. Así lo conocemos. Sí, así se hizo Su presentar él, lo decidió desde un principio. Sí. Un hombre muy claro, pues, con lo que hacía. Psiquiatra y poeta. Psiquiatra, poeta y santo. Una maravilla de persona. Nosotros lo entrevistamos varias veces por teléfono cuando teníamos el programa de radio, en especial en la época en que fue homenajeado al Festival de Poesía, y nos pareció una persona sumamente grata para compartir, pero yo no sé por qué nunca me animaba a traerlo al programa de televisión. Después viendo sus videos decía, oye, pero porque no sé, me parecía como que él era para hablar con él así como en ese misterio de la radio, y veo que se desenvolvía muy bien, en las entrevistas y en las intervenciones que fueron audiovisuales. ¿Qué relación tenías tú con Reinaldo, Leonardo? Bueno, mira, yo conocí a Reinaldo un par de años después, unos 5 años después que apareció su primer libro. Yo era muy muchacho y él también era un gran poeta, joven todavía, por allá en el año 77, creo. Y lo conocí de la mano de otro gran amigo, poeta, y muy amigo de él, que fue Freddy Castillo Castellano. Almorzando con ellos, lo vi por primera vez y desde entonces pues me quedó. No fuimos amigos íntimos a lo largo de muchos años, pero me quedó una admiración inconmovible, pues siempre potenciándose con el desarrollo de su obra, que es maravillosa, y es una obra que no solo encarna un lenguaje poético vibrante, nuevo, misterioso, sino que también está aparejado a una mirada crítica de su propia poesía, Sí. y de la poesía venezolana y de la poesía del mundo. Yo comentaba precisamente con Antonio Trujillo hace un rato, digamos, lo implacable que fueron sus juicios sobre la poesía venezolana, sobre lo que él llama la endofobia en la poesía venezolana, pero que también supo aplicar a su propia creación poética y a las poéticas de sus compañeros de generación, porque son como el espejo que le permite a él precisamente mirar y automirar todas aquellas cosas que dominó a la perfección como objeto
del gran lector crítico que fue. Sí, de la poesía. en las redes hicieron circular ese análisis sobre la endofobia, es decir, como que habría poetas que se avergüenzan de dónde provienen y entonces no usan palabras de su origen y entonces es ese como apartarse de lo que son. No solo el léxico, sino el procedimiento Sí. textual y poético y muchas veces, como lo dice el propio Reinaldo Pérez Oda en ese texto sobre la endofobia, muchas veces calcando, literalmente lo dice así, grandes obras del mundo. Sí. Por eso hace referencia a una afirmación de Vicente Gervasi cuando le preguntaron sobre X poeta venezolano, ¿qué opina usted de la poesía de X poeta venezolano? Porque Reinaldo tampoco lo nombra para no ofender a nadie. Y Gervasi le contestó al entrevistador, bueno, la verdad es que yo prefiero leerlo en su idioma original, porque hay poetas que realmente han calcado y no por ello dejan de ser grandes poetas. Sí, él lo dice bien, sí. De hecho, yo creo que todos los poetas alguna vez incurrimos en el calco. Fíjate que Freddy Ñáñez en este libro que dedica cariñosamente, este es un libro muy hermoso, a nosotros nos lo dedicó también, pero escrito, pero a ti te lo dedica, el libro te lo dedica, todos los libros están dedicados a Antonio Trujillo. En esta creación bella de Abisinia, que es un libro objeto precioso, además es una joya editorial este libro por su contenido, por su forma. Y él aquí precisamente usa elementos venezolanos que a veces son hasta intraducibles. Al surrucuco los ruidos de la noche no le espantan. Entonces la gente dice, ¿qué será el surruco? Entonces mete el traductor buscando el equivalente en inglés, en francés, de este pajarito que es de acá. Y cuando uno viaja por la poesía de ustedes, viaja también por Venezuela. Entonces ustedes precisamente más bien aman lo que son y de dónde vienen. No han incurrido en eso que Reinaldo Pérez Oda advierte. Y ustedes tuvieron la oportunidad de presentar ese libro de Reinaldo, que él decía, este es un libro y son varios libros y son libros que no se habían publicado. Ese libro solo. Ustedes dos en distintas oportunidades tuvieron la oportunidad de presentarlo. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con Reinaldo para presentar ese libro? A mí me tocó presentarlo en la Feria Internacional del Libro, capítulo Barinas, hace un par de años, cuando él era el homenajeado. No, él había sido el homenajeado en Valencia. Sí. Pero el libro estaba nuevo y lo presentamos y bueno, a mí me conmovió mucho esa presentación. Él lo supo, porque yo no solamente hice alusión en mi presentación a la obra, sino también un poco a la vida, a los avatares, a la militancia política temprana que tuvo Reinaldo, que desde el punto de vista, digamos, humano y humanístico, se entroncó después con la militancia científica, con su condición de médico, sí, que vio siempre ese oficio y esa disciplina del conocimiento y de la ciencia como una posibilidad de servirle a la gente, de servirle a la humanidad, de curar a las personas y de hacerlo de una manera completamente desinteresada. Ese gesto de la medicina en Reinaldo Pérez Oda lo vemos también en su obra poética, pero también lo vemos en aquella temprana militancia política que lo llevó incluso a un capítulo casi secreto de su vida, que fue la condición de guerrillero en la época de la lucha armada por la liberación de Venezuela. Sí, es increíble además, o sea, o es de resaltar el respeto que le tienen todos, independientemente de las ideas políticas que profesen, el respeto que le tienen todo ese mundo de la poesía, a la poesía de Reinaldo Pérez Oda. En la próxima parte, Antonio, quisiera que vamos a recordar una de esas presentaciones. Yo elegí una parte de Reinaldo hablando él y para el otro segmento una parte de Reinaldo recitando, para que recuerdes uno de esos encuentros, creo que este fue en Valencia, con Reinaldo hablando de ese libro que él estaba muy contento. Pero vamos a hacer una pausa y venimos con eso, con ese video y con los recuerdos de Antonio en torno a ese encuentro con Reinaldo Pérez Oda. Que por cierto, antes de irnos, miren qué bella la dedicatoria, ¿verdad? Que es de resaltar la dedicatoria de Freddy para ti, que es muy lindo eso, que quede en un libro para Antonio Trujillo porque nos puso a caminar junto al Dios de las regiones.
haciendo alusión a tu libro Dios es un pájaro sobre la escritura. Qué bello. Y a las regiones verbales. Qué bello, qué bello. Al libro Sí, que sí. él mismo publicó también. Precioso. Que vas a hacer otro ahora, me Se dijeron. está reeditando. Qué bueno, Se qué va a hacer bueno. una Bueno, nueva ya impresión. venimos con más de la librería mediática. Me provocó ahorita de decir muy obrigado. No, realmente es una sorpresa lo que ustedes han visto. Si yo no me conociera un poquito, me provocaría leerme. Sí. Bueno, gracias. Sí, sí. Buscar el autor, porque cuando ustedes estaban hablando, yo no me sentía que estaban hablando de mí. Estaban hablando de otra persona. Y en verdad, eso es así. Cuando uno escribe, está escribiendo para alguien que lo está oyendo, pero cuando sale el libro, eso no soy yo. No tiene nada que ver conmigo. Se va alejando y en la medida que pasa el tiempo y uno lee esos textos, los ve más ajenos, como si fuera un paisaje visto, pero con un, ¿cómo se llama? Con un telescopio, pero al revés, ¿no? Pero sorprende uno de que uno pudiera haber dicho esas cosas. Si a mí me pregunta, ¿cómo escribiste tú para morirnos de otro sueño? En la verdad que no lo sé. No lo sé. Entonces es como, y los veo y los leo y en verdad que me asusto. Me asusto de ser yo en este momento lo que soy, porque yo nunca esperé ser Reynaldo Pérez. Entonces, yo les agradezco las palabras y bueno, y si alguien tiene que decir algo, que lo diga el corazón. Qué bueno. Qué bonito recuerdo conseguimos nosotros en las redes. Qué bien que se haya registrado todo eso. Ahí estaba presente Antonio Trujillo, pero antes de pasar a ese recuerdo de ese momento de Antonio Trujillo con Reynaldo Pérez Só y otros compañeros que estaban allí celebrando su poesía, también queremos enviar un abrazo cariñoso a amigos, familiares de Julio Escalona, que se nos fue después de dar tanto al país durante toda su vida. Él siempre fue muy generoso con su conocimiento y crítico cuando tenía que ser crítico, muy respetuoso además, muy argumentativo en sus críticas, así que también lo recordamos. Nos queda por supuesto sus libros y nos queda su recuerdo. Pero ese día fue muy agradable. Nosotros estuvimos viendo todo el video y dije, bueno, voy a tomar algo de Reynaldo hablando y algo de Reynaldo recitando, que lo vamos a poner en la próxima parte. ¿Qué recuerdas tú de ese día tan bonito? Bueno, ese fue un día Una filbén, muy vale, una filbén. emotivo, porque Sí. él era el homenajeado en Carabobo. Sí, Y yo creo que ya habíamos presentado el libro de él en Caracas. ajá. Y este muchacho, el director de la revista de Valencia de poesía, De Víctor la cual Pinto. él también fue Víctor fundador Pinto, y parte. Víctor Pinto nos invitó al homenaje, pues a participar allí, a compartir con Solo en la antología de Reynaldo. Y bueno, cada quien dio su impresión de cómo conocimos a Reynaldo, que por cierto a mí me conmovió mucho las palabras que dijo el poeta Panza, Sí, que luego falleció. poeta joven Sí, que pertenecía también, muy talentoso, poeta, sí, sí. y él hizo allí una semblanza de Reynaldo, bueno, para mí la mejor que se hizo ese día.
y puesto que él la hizo desde el punto de vista del Reinaldo uno y múltiple. Sí. Y yo hablé del Reinaldo personal, individualizado, el cómo yo había llegado a la poesía de Reinaldo. Porque a Reinaldo yo lo conocí mucho más tarde. Primero conocí su libro y de una manera muy particular, porque eso fue en un momento, yo estaba recién salido del ejército, yo había estado reclutado, pues. Pagué mi servicio militar y cuando salí del ejército no hallaba qué hacer con mi vida. Entonces me la pasaba entre Cabima, San Antonio y Valle de la Pascua. Pero era una cuestión que trabajaba en un lugar, en otro. Y un día en San Antonio, en la madrugada, en una reunión de unos poetas y unos músicos, hubo una especie de discusión. Y alguien movió un mueble y salió volando un libro. Un libro, literalmente volando. Y yo lo agarré en el aire, que es este libro que está aquí. Qué lindo. Que se llama Para morirnos de otro sueño, con la lectura de la... Bueno, este libro me lo dedicó después él en el el año 99, pero Qué ya yo lo bello. tenía desde el año 80, 79, 80. No, perdón, después que... sí, yo salí del ejército en el 75. Entre el 75 y el 80 fue lo del libro. De qué bonito tener esos recuerdos que puedes decir, que no pasa con un link de internet. Sí, Puedes claro. contarlo y puedes mostrar. No, y yo por supuesto me robé el libro ese día. Me llevé el libro porque lo leí en la madrugada en esa casa y No en lo que podías amaneció, dejar. me fui para San Antonio Claro. con mi libro. Y este libro en verdad lo traje hoy porque este libro me marcó profundamente. Creo que tuvo que ver con mi vida, pues. Te ha marcado como ha marcado varias generaciones de poetas. Igual. Y sí. ha marcado el mundo académico. Por eso tenemos el contacto telefónico con Elizabeth Rubiano de la Universidad de Carabobo, que lo adoraba. Lo adoraba. Ella colaboró mucho con la Feria Filup, que se sigue haciendo, y es autora de este libro, El espejo de la cultura escolar. Es una persona muy acuciosa, además muy cálida, y queríamos que estuviera presente, participando hoy, para que recordara también a ese Reinaldo que lleva ella en el corazón. Bienvenida, Elizabeth, a la Librería Mediática. Queríamos que hicieras un breve saludo a la memoria de Reinaldo, un recuerdo a esos momentos compartidos que fueron muchos y que nosotros nos sentimos orgullosos de ti como académica y como promotora de la lectura y como editora y como amiga. Bienvenida. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muy contenta de estar de nuevo aquí, siempre ligado a ustedes, al libro, a la lectura, a la palabra y bueno, de alguna manera rendir homenaje a los hombres que han entregado tanto a través de su palabra, a través de su poesía, como fue Reinaldo. Reinaldo, la verdad, que se ha eternizado entre nosotros, bueno, no solamente, fundamentalmente por su ser, porque fue un hombre que con su estampa silente, con su estampa, digamos, tan sencilla, tan humilde, dejó un gran legado en lo que significa el dar, el brindar un servicio a la humanidad, a la vida, porque toda su trayectoria como persona, como vecino, como médico y como poeta fue un dar. De hecho, en algunas entrevistas él habla de la poesía como eso, como un dar, fundamentalmente como un dar. Entonces yo creo que, bueno, en ese dar, él no solamente dejó un legado de ese ejemplo de lo que significa entregar a los otros, vivir por los otros, pero también, bueno, lo que dio a través de su obra, que se eternizará siempre, y una cosa muy importante, a través de la formación de por lo menos 4 generaciones de poetas, que a través de su poesía, de la revista Poesía y de los talleres que prácticamente tuvo siempre de manera permanente en la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo,
y en muchos otros lugares, como docente, como formador, también fue un maestro insigne en la Escuela de Arte, que lo recuerdan muchísimo los artistas plásticos, en el que también él tuvo una influencia importante. Entonces, bueno, nada, él es una permanencia, una presencia fundamental aquí en la ciudad y en el estado. Y bueno, nada, ahí está, presente y estará siempre en su obra y en todo ese legado de formación que dejó en los jóvenes que tuvieron la suerte y el privilegio de ser parte de su ejercicio de ese ser maestro que fue así como que inolvidable. Así es, como lo dice Elizabeth, gracias por tu participación, Elizabeth, por estar siempre presente en la librería mediática y gracias por tanta gentileza siempre que hemos ido a la Feria FILUC, por tu amistad. Nos veremos seguramente en la Feria del Libro de Caracas, que será organizada por la Alcaldía de Caracas Fundarte, del 26 de agosto al 2 de septiembre. Seguramente Elizabeth estará presente, pero quería terminar el segmento leyéndoles 2 frases de Reinaldo, una a cada uno, para que me digan ustedes desde su experiencia como poeta y desde su experiencia como críticos literarios, que lo son también, como analistas de todo esto y conocedores de todo esto que produjo Reinaldo, ¿qué me dicen? La primera frase es para ti, Leo. Cualquier poema auténtico, es decir, verdadero, es un poema de amor. No existe otra posibilidad y de haberla no es poesía. Cualquier otra cosa, pero no poesía. ¿Qué dices tú de esto? Bueno, fíjate, es curioso que un poeta que le escribe a la vida y a la belleza del vivir, como Reinaldo, se haya trazado en una línea de tiempo, diríamos que en cada uno de sus libros, desde el 71, que haya insistido tanto en el tema de la muerte, porque la muerte es lo que realmente significa pensar la muerte, y obviar la muerte es lo que significa vivir. Desde para morirnos de otro sueño, no solo aparece la palabra muerte, sino el tema, hasta su último libro, donde hay un poema sumamente intenso llamado Lavar el Met, que en la lengua hebrea es lavar al muerto, o lavar el morir porque es la conjugación de un verbo. Yo no domino la lengua hebrea, pero es interesante cómo la diferencia entre lavar al muerto y lavar al morir significa no otra cosa, sino vivir. Sí. Yo pienso que eso un poco está reflejado en esa frase, ¿no? Sí, vivir vivir está ligado al amor, porque no se puede vivir sin el amor. Sí. Es una cosa sumamente interesante, es apasionante. Todo lo que se ha escrito sobre él, lo que él escribe como poeta y lo que él escribe como crítico literario y como persona que ve al mundo. Y para ti elegí esta, Antonio. La primera lectura es para los ojos, la segunda para el oído, la tercera reposa en la emoción, la cuarta para los otros, la quinta se multiplica en el tiempo. Es el destino del poema que ha encontrado un centro. Qué belleza. Creo que ese centro es el alma de Reinaldo. Un pensamiento, diría yo, que tiene en la tradición de su pensamiento estaría mucho de Antonio Machado y del mismo José Martí. Cuando José Martí dice, la verdad y la ternura nunca fueron inútiles. Como Reinaldo fue un hombre que vivió escribiendo en un permanente despojo de la vanidad, de la mentira. O sea, fue un buscador de Dios, bien sea porque él viene de una guerra. Nunca sabemos por qué la gente decide buscar a Dios. Pero Reinaldo viene de una experiencia donde gente de su generación la vio luchar y la vio morir. Entonces él pertenece en la literatura venezolana del siglo XX a la diáspora de los vencidos, pero no derrotados. O sea, algunos que militaron desde el punto de vista teórico y otros
en la práctica de ofrecer su vida, escogieron distintos caminos. En esa diáspora, algunos fueron hacia la bohemia, otros fueron hacia la filosofía, otros fueron a asaltar bancos, otros fueron caminos, el camino fue uno y múltiple. Reinaldo decidió buscar a Dios como buen resucitado, como un hombre que pasó por una tarea, por una experiencia muy profunda, y entonces decidió ofrendar su espíritu, así como ofreció su cuerpo, después ofrece su espíritu al país, y lo hizo de una manera pedagógica. Sí. Fue un hombre solidario como médico, como acaba de decir la compañera ahorita por teléfono. Fue un hombre, fue una verdad consigo mismo. Le irritaba, le molestaba un poco los adornos, las cosas. Y cuando leemos su poesía, una poesía descarnada, no tiene adornos de ningún estilo. Se está oyendo más bien como un espíritu que nos está... Tiene que haber algo de eso, digo yo, porque cuando lo leí, que te contaba al principio, y yo sentía los poemas como en el estómago. Yo lo sentía como que tenía muchos años o mucho tiempo de mi existencia, que la palabra no era parte, Sí. que no me alimentaba. Y entonces él me llegó como un maná. Entonces pienso que todo eso tiene que ver con esas la frase. lecturas, ¿no? Sí, claro. Esas múltiples lecturas de la poesía. Entonces él creo que la experiencia de Reinaldo es digna de estudio. Sí. Y que podría ser, pues, debe ser un poeta para un seminario, como una lección, porque en él sobrepasa la teoría. Sí. O sea, su reflexión va unida a su existencia. Sí. Entonces, Y por eso también que la Escuela Nacional de Poesía lo tiene, como decíamos al principio, entre los poetas que se le ofrecen a los jóvenes para Y sensibilizarlos ese seminario viene en el poesía. mes de septiembre, ya lo Sí. estamos y planificando. en relación a las palabras que tú Sí. estabas preguntando antes, Sí. él, en una entrevista que le hice, detuve la transcripción en estos días por lo que ha acontecido, Sí. entonces me cuesta estarlo oyendo en el grabador y no, voy a esperar un tiempo. En la parte que transcribí, que fue antes de lo sucedido, él habla de su amor su admiración por la poesía de Ramón Palomares. O sea, porque Ramón Palomares no le temía a las palabras antiguas, sino que, y Reinaldo fue un poeta que me dijo en ese testimonio que en las palabras antiguas también había poesía, que rescatarla Sí. era un acto poético. Ay, pero qué Y bello. entonces eso tiene mucho que ver, hay un libro que sigue a este, que es Solombra. Solombra es un libro del lenguaje, en vez de una palabra o dos palabras, construir ya un poema en lengua sefardita o sefardí. Entonces lo hace, ¿no? De una manera, a través de las palabras que él oía en su familia, palabras que estaban conectadas Las rescata. que eran muy antiguas, porque a veces cuando estamos transcribiendo a alguien dice, no, dijo una palabra como que dicen me voy a dir, dice un campesino, o dicen ríspido, ¿no? Ajá. Una persona muy ríspida. Y entonces tendemos a borrar esa palabra. Y cuando borramos esa palabra estamos borrando la memoria de nuestro propio lenguaje. Y es lo que él reconstruye. Qué belleza. Y la resucita también. Bueno, pero ahora en la próxima parte del programa vamos a oír a Reinaldo Pérez So recitando su creación, su obra, en poesías que él elige de ese libro Solo. Vamos a iniciar el segmento con eso, luego vamos a hacer una reflexión sobre su poesía nuevamente y terminamos con nuestro noticiero cultural y con un segmento que agregamos al programa, que es un minuto para el libro, que lleva Fátima Flores desde casa, es decir, con su experiencia no solamente como periodista profesional, sino como persona que está criando a un chamo, que tiene su casa y que recomienda a otras personas que, como ella comparte su vida entre el trabajo y la casa, comparte las reflexiones acerca de lecturas que pueden interesar al núcleo familiar. Ya venimos con más de la Librería Mediana.
te di el alma mía, llanto y pájaros. Esperé de mi muerte otra cosa, no este barranco oscuro. Alma, quizá no comprendí bien. Llevé una vida alocada y sin sentido. Tampoco tú me diste reposo. Otro. Este libro no es un libro, es una colección de libros. Son 9 libros. No tiene nada que ver con la Cábala. Calle de hombre solo, tajo de miedo. No para esto vamos día a día cruzando una acera, pisando otra. La flor que crece es blanca y se abre a Dios. Blanca hacia la colina de la tierra. Ligera se desprende sin dejar fruto. La piedra la espeja hasta que rueda. Ahora nada me tiene ni turba. Extendidas las alas, pliego mis brazos y dejo el aire ocuparse. Otro movimiento más. Doy un salto, pero mi reposo no tiene sentido. No sé a dónde voy. Por eso me mantengo quieto. Ahí estaba también la gemela Rendón, que Sí, esa tan es bella, una sí. maravilla, Sí, ese par de cómo no. esa familia es una belleza, una belleza. Terminemos el programa con qué injusto. Yo realmente no proceso esto de las partidas. Yo sé que es imposible que todo el mundo permanezca vivo siempre en lo físico. No proceso bien esto de las partidas. La gente tiene que partir en algún momento. Pero ¿qué nos queda de Reinaldo en lo adelante? Que a mí me queda a mí particularmente me queda la palabra honestidad, Perfecto. como que es lo que lo formó a él, la honestidad, la integridad, qué bonito, La ética. qué respetable. Sí. ¿Qué les queda a ustedes de Reinaldo para pasar ya nosotros al noticiero cultural? Sí, queda una ética para todos, porque es transversal la ética en su vida, en la historia de su vida, en la temprana militancia, en el ejercicio de la medicina, en la poesía y fundamentalmente en el ejercicio de la crítica, porque no es una crítica convencional ni profesional, sino una crítica hecha desde la propia experiencia vivida por el que se autocritica, ¿no? Cuando él habla de otro, como lo decía en uno de esos poemas, está hablando del mismo, porque cuando el otro es uno mismo, es que verdaderamente hay conciencia de esa extraposición que requiere el crítico para poder mirarse allá y para poder ver a los demás en uno mismo. Sí. Lo cual también es una experiencia que él vivió como médico. Sí, aquí estaba leyendo ahorita un poema que se llama Camas, que tiene que ver, no sé si lo leo rápidamente. Abren las persianas, barren, desinfectan la habitación y limpian bien la cama. Borran las manchas y eliminan los olores. Uno que viene, otro que se va. Se jura que la cama es inocente, que nunca supo de nada, que no conoce de nombres. Tampoco las almohadas, las cobijas,
las sábanas. El que viene atisba un caballo que trota hacia ningún sitio, y el que se va jura que es inocente, que no entiende nada ni recuerda nombres, que desinfecta él mismo. Qué belleza. Qué belleza. Poema escrito en pandemia en la sala de espera de un hospital. Increíble. Claro, tiene una visión también de la Y después experiencia del médico. conversando con él, Sí. cuando estaba hospitalizado, estaba en esa realidad. Exacto. Claro, Pero ya no como poeta, sino como un paciente. qué cosa, ¿no? Que es Increíble. lo del destino. Qué Y una vez le pregunté a él que cuál era el poema que más como era un buscador, le cantó mucho a la muerte. Sí, Sí. La muerte como tema pues, poético, reflexivo de él. Él me dijo que eso estaba en el poema que más lo había conmovido, era lo de Jorge Manrique. claro. que fue- que A su todo, padre, las coplas a Jorge a la muerte de mi Manrique, padre. de Manrique. Entonces él decía y dijo, de memoria dijo, avive el alma contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. O sea, él estaba muy consciente de ese paso. O sea, él, no creo que haya sido un hombre que lo sorprendió la muerte, sino que él la estaba esperando. Estaba esperando. O sea, de una manera muy lúcida, pues. Sí, sí. Al caballo blanco ese. Ahí está, dice la muerte, no debe ser ese caballo blanco que nos persigue. Entonces le pregunté, tú sabes que en las regiones verbales hacemos los poemas, Sí. buscamos Palabra siempre. buscamos la historia del poema, o sea, los poemas cuentan su vida. Sí, Y le pregunté sobre ese poema. Y el caballo blanco lo vio en un cementerio de Tocuyito, a donde él iba a estudiar. Entonces él estaba sentado, lo hacía en Caracas, porque él nació en Carapita, vivió en Catia, vivió en el 23 de enero, después viene todo lo que hablamos ya de la guerrilla, y después su patria, su región, es Tocuyito. Él va a centrar toda su existencia en ese paisaje. Y yo decía, como yo estaba haciendo una antología para la historia de los poemas de lugares de Venezuela, y él no nombra ningún lugar. Él los nombra en los testimonios, pero en su poesía hay una orfandad de toponimia, no es el caso de Vicente Gervasi, Luis Alberto Concarora, Ramón Sí. con Con Escuque, o Efraín Hurtado con Calabozo, ¿no? Hay un paisaje que él está constantemente labrando y es interior, un paisaje interior. Y entonces me atreví a preguntarle. Y él me dijo, no, es todo el libro Para morirnos de otro sueño que nos ha conmovido a todos. sí. Es un libro que pertenece a su tiempo de Tocuyito. No, nos explicó. Sí. Entonces Oye, pero sí qué logramos que él nos dijera de un lugar. De un lugar. Es la Bueno, adolescencia, ¿no? La adolescencia, Sí, porque él exacto. llegó a los 15 años a Tocuyito. Llegó muy joven, sí. Bueno, nos queda entonces celebrar su vida leyéndolo, haciendo que otros lo lean, profundizando en sus reflexiones. Su crítica literaria es apasionante porque es de una sencillez que permite que cualquiera la entienda. Sí, Y al mismo tiempo es profunda. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Seguimos nosotros con lo que nos queda de la librería mediática, dándole la bienvenida entonces a Fátima Flores con el segundo micro de Un Minuto para el Libro desde casa y el noticiero cultural que nos acompaña hoy hasta el próximo programa en el que los seguiremos invitando a leer siempre y a leer de todo. Soy María Elcira Matute. Minuto para el Libro, libros en casa con la periodista Fátima Flores. Hoy, en Un Minuto para el Libro, hablamos de escuelas y libros. Los libros son esencialmente importantes en el desarrollo y la formación de los estudiantes. Es una herramienta perfecta para la investigación de cualquier tipo de tema. El Ministerio del Poder Popular para la Educación cuenta con libros de la colección Bicentenario. Allí podrás encontrar una gran variedad de temas, entre ellos ciencias sociales, matemáticas, lenguaje e historia. Para descargar los libros de la colección Bicentenario, solo debes acudir
a la página web del Ministerio. Si eres estudiante de alguna institución pública, los puedes obtener en físico gratuitamente. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro. Noticiero Cultural. BTV cumple 59 años y los compañeros de producción participan en video de celebración. 59 años siendo la voz de un pueblo que escribe su historia con esfuerzo propio y de forma heroica. Nos mueve el amor y el compromiso. Somos más que un canal de televisión. Somos la verdad de Venezuela. Del siglo XXI. ¡Feliz cumpleaños! Venezolana de televisión. ¡Feliz cumpleaños! Venezolana de televisión. ¡Feliz cumpleaños! Venezolana de televisión. Feliz cumpleaños. Venezolana de televisión. Quino cuenta cómo nació Mafalda en los años 60. Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown, Snoopy. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. La publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo. Bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda. Tiene nombre de princesa. Ya está disponible en la web www.asdrubalbaptista.com. Invitamos a navegar por la página del intelectual venezolano www.asdrubalbaptista.com. Allí puede verse completa la entrevista concedida en 2013 a la librería mediática BTV e información completa sobre su vida y obra. Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra a Rayuela, Julio Cortázar, 1963. Rayuela, la novela cumbre de Julio Cortázar, es como una pieza de jazz de 1200 páginas. ¿Sabes por qué? Hace 60 años, cuando Cortázar publicó Rayuela, cambió la forma de hacer literatura. La obra se desenvuelve como un divertimento que puedes leer de corrido o saltando capítulos, algo así como el jazz. Y es que este género, el favorito del escritor argentino, tiene un rol muy importante dentro de la historia, ya que simboliza la libertad, la espontaneidad, el rechazo a las estructuras inamovibles y permite elegir recorridos de lectura e interacción con el texto. Que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Compañeros de viaje de los personajes y por tanto de los lectores, son algunos de los grandes exponentes del jazz y el blues que aparecen entre los capítulos 10 y 18 de la novela. En esto se narra lo que sucedía en el Club de la Serpiente, que es el punto de reunión de un grupo de amigos y amigas donde, entre copas, discuten temas filosóficos, literarios y de arte, mientras la música se convierte en personaje y un catalizador de la conciencia que se dispara de la mano de monstruos como Duke Ellington, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie o Jelly Roll Morton. Para Cortázar, el jazz es también un portal a otra realidad, a otro tiempo y a los intercesores, aquellos que le muestran el camino, como él mismo dice en la novela. Y más aún es la clave en la que está escrita la música de su literatura, como en este famoso fragmento de Rayuela. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. ¿Y tú qué música le pondrías?